Bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, preparado por El Universal y Milenio, cada miércoles con mis colegas y vecinos que trabajamos aquí en el centro de la ciudad. Bienvenidos, David. ¿Qué tal? ¿Cómo Elisa, están? Héctor. Buenas noches. Juan Pablo, Carlos. Héctor, ¿cómo te va? Maite. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy estamos completos desde hace milagro, ¿no? rato que Juan Pablo no fue por una encuesta. Se descompuso sí un avión. trae datos, Se descompuso un avión. Tenía cita en el IMSS. Todavía en privado. Sí trae datos, pero son los suyos, no los de otros. Son los míos, no los tuyos. Bueno, Ahí está la hojita del terror. Aquí traigo los datos. Aquí traigo los datos. No te vayas a poner a leer. Sí. La renuncia completa. Aquí la renuncia Bueno, completa oigan, de- empezamos, ¿no? En materia de inmediato tenemos ante nosotros una renuncia reveladora de las tensiones que está viviendo el actual gobierno. Aparentemente hay o habría dos vertientes peleando por el rumbo que debe tomar la famosa cuarta transformación y que pues terminaron por cobrar el puesto por ahora de Germán Martínez. En una reacción además muy rápida del presidente, que de inmediato nombra sustituto, y de alguna manera pues eso hace que el tema dé un giro, ¿no? Ajá, ¿Qué opinan ustedes? Pero eso no es lo relevante. Radical. Sí, radical, Oye, eso no es lo relevante. Bueno, déjame. Yo diría que más que una denuncia, que una renuncia fue una denuncia. Creo que es una lección en una época de muchísima confusión política, es una lección ética. Creo que en un gabinete acostumbrado a bajar la cabeza, acostumbrado a ser maltratado en público, a ser desmentido en público, a ser pues el papel de florero de un presidente que se lleva todos los reflectores, que siempre tiene la verdad, que siempre tiene los datos, que siempre tiene las cifras, que siempre tiene el rumbo, que siempre sabe dar los giros, pues aparece un personaje que en una carta muy fuerte, en una carta muy puntual y muy certera, le dice: yo no soy un lambiscón, yo no estoy buscando las migajas de ningún puesto, estoy viendo que se avecina una catástrofe y la catástrofe la están cincelando desde la Secretaría de Hacienda. Y es absurdo pensar que yo voy a pagar los costos de algo que están haciendo funcionarios ajenos a esto. Le da un rozón al presidente, luego lo trata de rescatar, dice que en realidad lo que ha determinado es absolutamente neoliberal, recortes y recortes y más recortes, frente a pasillos llenos de un dolor inhumano, de gente que no tiene salida a las enfermedades que está padeciendo, da una enumeración. Me parece un documento de verdad inesperado, a pesar de que ya había rumores de una renuncia en enero, a pesar de todos los adjetivos que se le... No estoy leyendo la carta, Está haciendo la glosa. Pero... Está bien. No, está bien. A ver, yo creo que... Pero a ver, ¿coincide como con dice, esta- sí, con es un esta gran versión? documento, porque es un gran... No, yo no del todo, pero... Es un gran... Una exposición prístina, muy comprensible. La reventaste. No la reventé. Y te siguió en el No la juego, reven- Juan Pablo. No la reventé, Bueno, pero todos tenemos A ver, cosas que es decir, un ¿no? gran documento, como dice Héctor, me parece un gran documento político, el de Germán Martínez. Se agradece, de entrada se agradece. Yo creo que tiene varios puntos muy relevantes, pero se agradece porque estamos acostumbrados en el sistema los motivos de político salud mexicano, sí, a que renuncia porque se tiene que ir, o sea, nunca explicaba nada, ¿no? Le acepta la renuncia al señor presidente, entonces es un gran documento, muy valiente. Y como decía hoy en la mañana en su columna Carlos Puig, parece que hay una especie de desesperación del gobierno federal, es lo que a mí me ilustra la carta, por ahorrar y recortar y recortar. Tu tocayo, Héctor Aguilar Camín, utilizó una palabra: austericidio.
Entonces, está bien que el presidente de la República se planteara combatir los excesos, esos que siempre señalamos y que criticamos, pero creo que están poniendo, como dijo Germán Martínez, es inhumano poner en riesgo las operaciones, los medicamentos, los análisis, los estudios, como ha estado publicando Milenio esta semana, ¿no? Entonces, ilustra claramente, como dice Héctor, un pleito fuertísimo ahí dentro del gabinete, y qué bueno, se agradece que haya esa transparencia y que puedan ahora los políticos decir lo que quieran sin ser del viejo régimen, antes todos calladitos. No es un estupendo momento. ¿Quién más coincide con esa lectura? Agradecimiento. No, nada más para seguir lo que están diciendo, creo que también es muy relevante lo que dice Juan Pablo, lo que dice Héctor, pero el tema es todos estos recortes y hacia dónde el dinero. Sí. ¿Hacia dónde el dinero? Hacia sus proyectos de Dos Bocas, hacia Guardia Nacional, hacia la Guardia Nacional, hacia el Tren Maya, pero también hacia el clientelismo político. O sea, se está arriesgando todo el dinero que se tiene que destinar a la salud, en este caso la salud de los mexicanos, sobre todo los más pobres. O sea, se supone que estamos hablando de un gobierno que es primero los pobres y los que están siendo afectados por la falta de recursos en el sector salud, y como dice Juan Pablo, lo ha estado documentando Milenio, los más afectados son los más pobres, los que tienen que hacer filas, como los que no Héctor, tienen acceso a la medicina privada. Los que no, exactamente. Y entonces hacia allá va todo eso. A mí me parece que es un tiro a la línea de flotación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la carta de Germán Martínez. Elisa o Maite, ¿quién? Sí, pone sobre la mesa este tema que se había ya expuesto de distinta manera, pero no tan claramente, que son los riesgos de estos recortes a machetazo que se está haciendo en la administración federal. Había ya algunas denuncias al respecto, pero nada claro. Entonces, manifiesta esto en la carta muy claramente, y creo yo que ahí es donde tiene que poner mucha atención el presidente, tomar cartas en el asunto para que estos recortes no afecten a las personas que más lo necesitan. Y en el tema de salud, ahorita, hace un momento, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, ¿no?, acaba de estar ahí con nosotros en el noticiario, y le pregunté, claro, él ya está en otro puesto, pero él estuvo en el momento de transición haciendo todo lo del presupuesto, ustedes recordarán, y dijo que se hizo con mucho cuidado para no afectar las áreas más importantes como la de salud, que después se aprobó en el Congreso, y entonces nada más dice, no sé qué es lo que se está haciendo actualmente, pero sí expone claramente que los recortes deben ser con mucho cuidado, quirúrgicos, justificados y sin afectar áreas centrales, como en este caso el tema de salud. Lo que pasa es que sucede, perdón, nada más a punto, parece que no les alcanza el dinero. Entonces, como no les alcanza el dinero para los proyectos del presidente de la República, entonces están obsesionados con cortar y ahorrar. Bueno. No, sí, yo lo que quiero subrayar no es solamente un tema del IMSS, y es muy revelador que sea Germán Martínez y no necesariamente un secretario de Estado el que se revela públicamente ante esto, porque sería bueno empezar a ver, si no una desbandada de renuncias, por lo menos una desbandada de denuncias, como decía Héctor. Si esto es una denuncia, yo esperaría que muchos más secretarios de Estado y otros integrantes que conforman o dirigen, por ejemplo, este tipo de instituciones que son descentralizadas o desectorizadas, y en donde Hacienda no debería tener tanta injerencia administrativa y por lo visto los está sometiendo, que empezaran a reaccionar colectivamente. Se han tardado los funcionarios públicos que son responsables, que tienen cierto profesionalismo, como el propio Germán Martínez, en decir, por aquí no se va, o esta no es la vía. Quizá lo han intentado, porque a mí me da la impresión de que la renuncia es ya una decisión de ultimátum. Es decir, supongo que Germán Martínez intentó tocar varias puertas, intentó arder el trono, y que ya cuando uno decide renunciar es porque no fuiste escuchado. Lo que yo creo es que para evitar desbandada de denuncias o de renuncias, lo que sí tendría que hacer este gobierno federal es detener estos recortes y empezar a hacer un diagnóstico
diagnóstico, porque se hicieron sin diagnóstico, algunos se hicieron ¿no? a rajatabla. Yo creo que no hay visos de que vaya a haber un diagnóstico. Lo que hicieron es reemplazar al funcionario, descalificar de algún modo al que se va, diciendo no resiste, un buen funcionario tiene que resistir, y tenemos muy buenos personajes que los vamos a poner ahí. Estamos saliendo de una crisis ambiental, se viene una crisis en el sector salud que está ya cantada, está muy bien explicada en esa carta, y por otro lado ha habido rumores en muchos sentidos de pleitos de Marcelo Ebrard, porque las decisiones se toman en Palacio Nacional, las de la Cancillería, muchas muy importantes. Un intento de renuncia de Romo, un intento de renuncia de doña Olga Sánchez Cordero, es decir, hay señales de que hay inquietud y de que hay una tensión muy fuerte dentro del gabinete, porque, lo hemos dicho muchas veces, en este gobierno solamente hay una voz, una primera voz. Todos los demás son segundas, terceras y cuartas voces. Así les dieron ese papel y así han decidido jugarlo hasta que pasó esto. Por eso me parece muy relevante lo de Germán Martínez. Carlos. Creo que la carta denuncia exhibe un problema mayor que trasciende algo tan importante como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Refleja lo que ya de otro modo lo han estado padeciendo otras áreas de atención a la población. Hay una renuncia semejante, anterior, que fue la de Clara Torres al programa de las estancias infantiles, que le cortaron a la mitad del presupuesto para centavear a las mamás directamente y que manden a sus niños con el abuelo, la abuela o donde puedan, y dejarlos como en una pensión, ¿verdad? Sin atención. Todo por un afán, me parece casi patológico, de el síndrome del bolo padrino. En las iglesias a la hora del bautismo era aventar monedas a la concurrencia. Aquí se trata de repartir billete al mayor número posible del clientelismo en que se sustenta el movimiento que se simpatiza de Morena. Y refleja además una intromisión alevosa del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda en un organismo tripartita que se mantiene fundamentalmente con el dinero en este orden de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, y parece que se hubieran adueñado del Seguro Social. Bueno, pero también el Consejo tendría que hacer algo al respecto. No lo va a hacer. Bueno, pues para eso están, para hacerlo, ¿no? Hay dos discusiones. Creo que David, nada más algo que dijo David que me parece central, es quitar de todas partes para dar yo. Así es. Eso va a acabar volviéndose una tragedia. Y decía Elisa, rápidamente, decía Elisa machetazos, y también eso lo vi en varias columnas hoy, en lugar de un trabajo con bisturí. A mí todo esto me está recordando la película de Scarface, cuando utilizan motosierra para hacer los cortes, o sea, ni siquiera es machetazo, es una motosierra, y vámonos, no importa quién te lleves. Y para dar unos datos, sé que a Marín no le gusta mucho esto. No me gusta, se pongan a leer, vayan a hacer una biblioteca, a una hemeroteca, vayan a la Alameda. Son estadísticas para que la gente entienda de qué estamos hablando. Son del IMSS, es la población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar, de 32 millones de titulares, 8 millones y medio de esposas, casi 12 millones de hijos, casi 5 millones de padres. No, pero quisiera decir nada más el tema de los ingresos. Hay casi 6 millones de derechohabientes que ganan un salario mínimo, es decir, 102 pesos al día en general, y hay casi 4 millones y medio de personas que ganan 2 salarios mínimos. Estamos hablando de esta gente. Estamos hablando de esta gente que es la más afectada. Un adendum a tu distracción, pero eso no es una distracción, Carlos. Pero voy a poner un adendum, voy a enriquecer la distracción. ¿Cómo estarán las cosas en los institutos de salud que eran las joyas de la corona? Ya sabemos de recortes en cancerología, en neurología, en el hospital infantil, en tal. Hoy se anunció el corte de
ayuda económica a los pasantes de medicina y la suspensión definitiva, por ejemplo, para dentistas y cosas así, que hacen su servicio social. Que esa es una de las dos discusiones, ¿no? El efecto que tienen estos recortes y el destino. Yo difiero un poco de lo que han mencionado, esto de que va solo para repartir dinero, ya lo hemos discutido en otros programas. Va también para dos obras, y va también para el Tren Maya. Grandes obras, porque el tema de los derechos sociales, la universalización de derechos, el reconocimiento de derechos, que se lee como reparto de dinero. Perdón, ahora sí no tienes que tener credencial de pobre para tener acceso a programas sociales. ¿Aquí qué reconocimiento de derechos hay? Es la atención a los adultos mayores, por ejemplo, a través de sencillamente decir, yo quiero estar en el programa, no necesito traer mi credencial de pobre. A eso le llaman repartir dinero y populismo. Bueno, es otra versión, pero esa es una discusión. Hay una palabra que es una discusión que podemos dejar de... Y habla de desvío. Él no va a desviar los recursos del instituto hacia las grandes obras, dice Carlos que yo creo que es más por ahí. Pero yo creo que sí es delicado que use la palabra desvío, porque al instituto no le corresponde, si esos recursos son retenidos por Hacienda, ya Germán Martínez no hubiera tenido ninguna decisión sobre esos dineros. Ya quien los reasigna, que no es un desvío, o sea, sí hay que usar las palabras adecuadas, porque si no, es la propia Hacienda. Puede estar mal la asignación. Pero los desvía porque salen del sector salud. No da a entender eso. No es un desvío. Si él habla de un desvío, habla, porque entonces lo que tuvo que haber, a lo que lo estaban obligando a hacer, y creo que vale la pena que haga la aclaración en el momento en que sea posible, es a que los recursos estén en algún tipo de rubro que ya esté etiquetado y que en realidad no sean usados para ese rubro, lo maquille y los destine a otro lugar. Si él no lo aclara, la verdad es que sí queda la duda muy profunda de qué está haciendo Hacienda con ese tipo de interacciones. No, eso ya lo dije, yo te dije, es la lógica gubernamental de bolo padrino. Eso se ve en cualquier pueblo, te pueden explicar lo que es aventar dinero en una especie de ejercicio de caridad cristiana. ¿Para qué? Para ganar afecto, para comprar afecto. Pero hay un tema que este gobierno no se va a poder permitir, que es el desastre que ya existía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, la falta de medicamentos, además empiezan a la fragilidad de las finanzas, las deudas, las finanzas que ya existían. Sí, el cochinero, como lo ha dicho el presidente, que le dejaron, que es real, no se puede permitir que se agudice, porque independientemente de los recursos que se repartan, por ejemplo, para los adultos mayores, los que ya sabemos, estos recursos destinados a estas instituciones afectan de manera directísima en la vida cotidiana de millones de mexicanos y de mexicanas. Y él lo acaba de decir y dijo, tendrán estos servicios, no como el seguro popular, que no era seguro ni popular. No, y dejan al sistema noruego de salud a años. No lo digo yo. A ver, no lo digo yo, lo dice el presidente. Estoy diciendo lo que dice el presidente. Porque lo dice que es palabra divina. No, estoy diciendo que ya lo ha dicho y que no se puede dar el lujo de no cumplirlo. Y yo te afirmo que no era un desastre. A ver, pero sí es un desastre. Bueno, tú afirmas que... un desastre ahora. No empezó hace 4 meses. No empezó hace 4 meses. Pero no era de este tamaño. Perdón. Mi familia se tiene en el seguro social. No, pero la mía también. Mi padre no iba en el seguro social. Pero el desastre tiene... Mi familia también. Un segundo. No empezó hace 4 meses. Había un problema tremendo, pero se ha agudizado y lo grave de esta carta es eso, el retrato que hace de la crisis que está atravesando ya por decisiones de este gobierno. Así es. Y lo siguiente grave que yo veo es esa cosa que desliza, esa frase que desliza, que da a entender que están desviando recursos desde el IMSS a otros fines, así lo dice. A otros fines, correcto. No está diciendo de arriba hacia desde adentro. Esa es la denuncia más seria, junto con el desastre de los pasillos. Y yo creo que ese va a ser el reto de Zoé Robledo, porque va a llegar ahora, si él nunca ha administrado nada. Por más aval que tenga el presidente, tras esta denuncia de Germán Martínez, pues todos vamos a estar interesados en saber a qué recursos de desvío se refería, hacia dónde se desviaban, cuál es el monto de esos recursos. No vamos a poder dejar esto sin tener una lupa encima del IMSS, ¿no? Los mexicanos ahora nos vamos a ir a atender a 2 bocas y con lo que nos den vamos a ir a ver al médico particular. No, pero tendrán que atender ahí este tema. El sistema noruego y sueco de salud queda a años luz con esto. Quiero, Héctor Zamudio,
Zamarrón plantear algo que se los dejo de inquietud, solo lo voy a afirmar, es una afirmación mía. A mí me parece que tejer o intentar un razonamiento sobre una premisa para mí claramente falsa, que es dar por cierto todo lo que se dice que fueron 36 años de neoliberalismo, lleva a conclusiones equivocadas. Un ejemplo redondo de esta inflada que le dan a los problemas que había es la absurda, patética transformación del SAE en un inexplicable instituto de devolución de lo robado al pueblo. Todo lo que van a rematar, porque convirtieron al SAE en un organizador de ferias de remate. Bueno, eso hacía. No, permíteme. O también permíteme. Oye, es que están dando o también le mantenía los recursos a los políticos corruptos. ¿Por qué el miedo a escuchar lo que yo estoy diciendo? No, dilo. Es que parecen apanicados. Ningún miedo. ¿Dónde está lo robado? Pregunto, de lo que van a rematar el domingo en Los Pinos. ¿Qué estúpidos ladrones, eso no lo van a vender. Qué estúpidos ladrones del gobierno anterior que entregaron lo que están rematando. Y qué robado son 2 camionetas y una ambulancia que el presidente considera algo así como pues no sé, extravagantes, que se las va a dar a la nada extravagante nueva Policía Federal, la Guardia Nacional, que esa policía será frívola para tener 2 camionetas y una ambulancia que el presidente califica extravagantes, y esas no las van a vender. Y lo que van a vender, incluidos los inmuebles, son propiedad del gobierno, que los falsos bandidos o supuestos bandidos cometieron la idiotez de devolver. Ahora, ni es robado, ni es devuelto, ni era del pueblo. Es una barbaridad dar por sentado que lo que dicen es palabra divina, por favor. Tomando tu punto, me preocupan ya ustedes. Hay una necesidad ¿Yo qué dije de palabra divina? ¿Yo qué dije? Hay una tremenda necesidad de recursos para los programas y no hay dinero. Y además el presidente se niega a una reforma fiscal, que es el método por el que podría hacerse de esos recursos. No, pero ya hay leyes también en proceso. Ya se han enterado desde que existía el SAE, muy interesantes, en donde se puedan vender las propiedades incautadas. Ya se vendían. Pero espera. Pero no se vendían todas, porque por ejemplo no vendían en el de Gortari. A ver, sí sé porque he estado cerca de los procesos de mi casa. Un poco más en orden, si no, no se escucha. Bueno, yo lo que quería decir es, yo no veo con malos ojos lo que está pasando con el SAE, sin que te escandalices conmigo, Carlos. Sí creo que es una institución que se tiene que reformar y que los contribuyentes estuviéramos dándole mantenimiento a todo lo que se había incautado y que después se lo devolviéramos a, por ejemplo, el Bester Gordillo, por ejemplo, a Raúl Salinas de Gortari. Después de años de mantenimiento con recursos públicos, pues sí. ¿O dónde están los ladrones? ¿O por qué no actúan judicialmente contra los ladrones de lo robado que van a devolver al pueblo? ¿Tú te imaginas al pueblo habiendo poseído un Lamborghini? ¿De verdad te lo imaginas? ¿Te imaginas al pueblo poseyendo la pistola con caña de oro? Pero una vez que fueron incautados, pero nada más, una de las propuestas que se está dando es que no tenga que el gobierno que gastar, por ejemplo, en bodegas o en mantenimiento de estas cosas. Eso está bien. Y estas propuestas que se están dando, que yo creo que van por buen camino en propuestas de leyes que conozco, que se están realizando, que se están hablando, es que ya se puedan vender estos bienes para que se quede nada más con recursos económicos y en dado caso después manejar ya esos recursos independientemente de los procesos judiciales que se lleven a cabo. Antes de que acabemos, había un tema que queríamos abordar, así sea someramente, que es el de Bellas Artes y la Iglesia de la Luz del Mundo. Aleluya, aleluya. Tomémonos de las manos. No, ya nos quedan 2 minutos. Aleluya, aleluya. Podemos ir en paz. Nos queda muy poco. A ver, si no sabían las autoridades del gobierno federal del área cultural, si no sabían en Bellas Artes, si lo sabían peor. O sea, no sé una colección de mentiras desde el principio, que el presidente termina diciendo en su discurso: hay que ser auténticos, tolerantes. ¿Por qué se escandalizan por esto? No entiendo. Pero también dice, fue un error
autor y cultura debe de no cometerlo. O sea, creo que sí reconoce la falla. Y lo anunciaron, ¿no? Ya no más. Dice, ya no más. Debe de evitarse que esto suceda. Es mentira tras mentira. Que esto hubiera ocurrido en un gobierno de Fox o de Peña. En el receso del concierto, de la ópera, como del espectáculo, le iban a dar un reconocimiento diputados al apóstol, ¿no? Y eso lo cancelan cuando el editor de Cultura del Universal llama al Imbal para preguntar qué está pasando. Fue el Universal el que es cierto. El que rescató el laicismo. Los que sacamos la nota. Sí, exacto. O sea, la nota es de quien la trabaja. Ahora, no podemos restarle importancia al hecho de que el vocero de Cultura, el joven el rey del tuit, que ahora es vocero, sacó un boletín con mentiras. Y amenazando. ¿Alguna consecuencia? No, nada. Amenazando, ¿eh? Sí, amenazando. Y yo me quedaría con el tuit que lanzó hoy Lorenzo Meyer al respecto, ¿no? Que decía, oigan, pues ahora vamos a rentar por una bicoca, porque se renta por una bicoca el Palacio de Bellas Artes, digo, para la magnitud del evento, dice, hay que rentar la Catedral Metropolitana para hacer un homenaje a Juárez y a Gustavo Blanco. Bueno, pues capaz que lo dijo en serio. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, colegas, vecinos, y hasta el próximo miércoles. Se acabó el programa por hoy. Enseguida, Alejandro Domínguez en Milenio Noticias de las 21 horas.